Mi esposo me engañó en complicidad con mi hijastra, así que usé su fondo universitario para mí, solicité el divorcio y me fui. Ahora están pidiéndome que regrese. Hola, Reddit. Necesito su ayuda porque estoy en una situación muy difícil con mi hijastra y no tengo idea de qué hacer. Para dar un poco de contexto, soy una mujer de 42 años y he estado con mi futuro exesposo, David, un hombre de 44 años, durante 15 años. De esos 15 años, hemos estado casados por 10 años, y lo he amado más que a nadie en este mundo. Él también tiene una hija, Stacy, una joven de 17 años de una relación anterior. David y la madre de Stacy nunca estuvieron casados, solo tuvieron un breve romance de unos meses antes de que ella quedara embarazada. Decidió tener al bebé, pero ellos ya habían terminado cuando se enteró del embarazo. Mantuvieron una relación cordial para poder criar a Stacy juntos, sin sentimientos de por medio. Sin embargo, la madre de Stacy falleció en un accidente automovilístico cuando la niña tenía solo 6 meses. Desde entonces, solo quedaron David y su hija. Cuando empezamos nuestra relación, él me dejó claro que no solo buscaba una esposa, sino también a alguien que fuera una buena madre para Stacy. Yo estaba dispuesta a asumir ese rol porque siempre me han gustado los niños y Stacy era muy pequeña en ese momento, tenía solo 2 años. No me importó que él tuviera una hija, estaba lista para aceptarla y criarla como si fuera mía. Desde el principio me tomé nuestra relación muy en serio, y después de 5 años de noviazgo, decidimos casarnos. Nuestra vida tuvo altibajos, pero siempre pensé que él me amaba tanto como yo a él. No tenía ninguna razón para sospechar que me estaba engañando, porque incluso hace unos meses hablábamos de celebrar nuestro 10º aniversario de bodas con un viaje familiar a un destino exótico. Él estaba emocionado con la idea, y las personas que engañan a sus esposas no suelen actuar así respecto a un viaje en familia. Por eso, nunca vi venir lo que pasó. Hace 6 días descubrí que me había estado engañando durante los últimos 7 meses con una compañera de trabajo. Yo estaba en mi trabajo, ocupada con mis cosas, cuando recibí un correo electrónico de esa mujer. En el correo, detallaba todo sobre su aventura con David e incluso adjuntó pruebas, capturas de pantalla de conversaciones, registros de llamadas e incluso fotos de ellos juntos en lugares a los que supuestamente él había ido por viajes de negocios, pero que en realidad eran escapadas románticas con su amante. Quedé en shock al leer ese correo y me fui a casa de inmediato sin saber qué hacer. En ese momento, nadie estaba en casa porque Stacy estaba con una amiga y David seguía en el trabajo. Aproveché para releer detenidamente el correo porque no quería tener un colapso en mi oficina. En el mensaje, la mujer también adjuntó su número de teléfono por si quería hablar con ella. Dijo que me estaba contando todo porque sabía que David nunca lo haría y sentía que yo merecía saber la verdad. Al parecer, en los últimos meses, él le había prometido que terminaría nuestra relación y que estaría con ella por completo. Ella creyó en él las primeras veces, pero después de 3 meses sin que él hiciera nada, decidió tomar el asunto en sus propias manos y decírmelo ella misma. Después de leer el correo completo, me tomé un tiempo para procesarlo y luego decidí llamarla. Lo peor ya había pasado, pero yo todavía estaba en negación, así que pensé que hablar con ella me haría comprender que esto no era una broma, sino que realmente estaba sucediendo. Cuando hablamos, comenzó disculpándose. Me dijo que nunca tuvo la intención de arruinar mi matrimonio, pero que simplemente se había enamorado de David y por eso me estaba diciendo la verdad. Luego me explicó cómo comenzó la aventura, cuánto tiempo llevaban y todas las promesas que él le había hecho. Eran las mismas promesas que me hizo a mí en los inicios de nuestra relación. Con cada palabra que ella decía, mi corazón se rompía más y más. Al final de esa conversación yo estaba convencida de que no podía haber nada más desgarrador que esa conversación, pero entonces ella me dijo que, al parecer, Stacy también había sabido todo esto desde el principio y había estado ayudándolo a encubrir sus huellas. Eso fue lo que realmente me destrozó, porque en mi cabeza siempre había sido la madre de Stacy y nunca la había considerado una hijastra. Conocía a esa niña desde que tenía 2 años y la había criado como si fuera mía, así que saber que ella también me había traicionado se sintió como el fin del mundo. Su compañera de trabajo me hizo saber que, aparentemente, cada vez que él necesitaba mentirme o encubrirse, Stacy inventaba excusas sobre su ausencia y sobre por qué no contestaba sus llamadas. A cambio de su silencio, le compraba regalos caros, y eso explicó muchas cosas que habían estado sucediendo últimamente. David la había estado consintiendo completamente, y eso no había sido así antes, pero yo simplemente pensé que le iba bien en el trabajo y que por eso intentaba comprarle cosas bonitas. También me había regalado muchas joyas y ropa, así que simplemente asumí que este nuevo hábito de darnos regalos tan frecuentemente se debía a que le iba bien en el trabajo, pero supongo que no era por eso. De cualquier manera, descubrir que Stacy también había sido parte de esto y que incluso había conocido varias veces a la amante de su padre y lo había mantenido en secreto todo este tiempo me rompió aún más que saber que David me había estado engañando. Después de esa llamada,
decidí empacar mis cosas y mudarme de esa casa porque simplemente ya no quería estar ahí y esperar a que ellos dos volvieran. Me sentía traicionada y ni siquiera podía dejar de llorar. No quería darle a David la satisfacción de verme así que metí algunas cosas en una maleta, conduje hasta un hotel fuera de la ciudad y apagué mi teléfono porque, sinceramente, no quería que nadie me contactara. Ese día estaba muy molesta y simplemente bebí hasta quedarme dormida en la habitación del hotel. A la mañana siguiente, finalmente tuve que encender mi teléfono porque tenía que llamar al trabajo para reportarme enferma, y me di cuenta de que tenía alrededor de 1000 mensajes de texto sin responder y llamadas perdidas de David y Stacy. Pero no sentía ganas de responderles. También noté que tenía un mensaje sin leer del tipo del concesionario de autos con el que había estado hablando, porque estaba planeando comprar un coche nuevo. La razón por la que había estado postergándolo era porque quería ahorrar un poco más antes de comprarlo, ya que era bastante caro. Además, tenía en mente el viaje de aniversario, así que había estado ahorrando para eso, y también se acercaba el cumpleaños número 17 de Stacy, por lo que había estado considerando regalarle un coche en lugar de comprarme uno a mí. De cualquier manera, cuando vi ese mensaje, recordé cómo había estado planeando regalarle un coche a Stacy por su cumpleaños, y eso me llenó de tanta rabia que, en un momento de enojo, decidí que solo me enfocaría en hacerme feliz a mí misma sin preocuparme por nadie más. El tipo del concesionario me había escrito para preguntarme si todavía planeaba comprar el auto que había seleccionado. En un impulso, decidí ir al lugar de inmediato y me compré un auto de lujo reluciente. No tenía planes de comprar ese auto, ya que estaba completamente fuera de mi presupuesto, pero no necesitaba preocuparme porque, durante los últimos 10 años, desde que me casé con David, había estado ahorrando y apartando un fondo universitario para mi hijastra. Mi plan era darle acceso a esa cuenta como sorpresa cuando anunciara a qué universidad iba a asistir, y había estado bastante emocionada por eso. Pero ahora que sabía lo que había estado ocurriendo en los últimos meses, ya no tenía ningún interés en sorprender a nadie más que a mí misma. Así que usé el dinero de esa cuenta para comprarme un auto de lujo y luego decidí conducir hasta nuestra casa y finalmente enfrentarme a mi esposo y a mi hijastra. Tan pronto como llegué, intentaron abrazarme y decirme lo preocupados que habían estado toda la noche, pero ni siquiera les di un segundo y anuncié de inmediato que la compañera de trabajo de David se había comunicado conmigo y que ahora sabía toda la verdad sobre lo que había estado ocurriendo a mis espaldas. Les dije que estaba realmente decepcionada de ambos. Los dos parecían realmente sorprendidos, y al menos David tuvo el sentido común de no decir nada, porque sabía que su juego había terminado. Luego, Stacy intentó hablar conmigo y dijo que solo estaba tratando de proteger a su padre, que estaba confundida y no sabía qué hacer. Comenzó a llorar y dijo que simplemente había estado muy confundida porque nos amaba a ambos por igual y quería que fuéramos felices, pero no me creí ni una sola palabra. Pensé que ya tenía suficiente edad para saber que era lo correcto y que había elegido hacer lo incorrecto a propósito. Además, estoy bastante segura de que los regalos que recibía de su padre ayudaban a que se mantuviera callada sobre toda esta situación. No le creí nada y se lo dije directamente. Estaba muy enojada y molesta, así que incluso anuncié que me iba a separar de David. Creo que debería haberlo visto venir, porque no creo que nadie en mi lugar hubiera decidido seguir con la relación después de enterarse de algo así. Después, le dije a Stacy que no confiaba en ella y que, más que en David, estaba decepcionada de lo que ella había decidido hacer. Los esposos engañan todo el tiempo, no es la primera ni la última vez que esto le pasará a una mujer, pero siempre esperé que Stacy estuviera de mi lado. Aunque no éramos familia de sangre, nunca la vi como mi hijastra y la amé como si fuera mi propia hija, probablemente incluso más. Y fueron sus mentiras y su traición lo que me dolió más que lo que hizo su padre. Así que decidí que el fondo universitario que había estado ahorrando para ella todos estos años ya no era algo que mereciera, y que dejaría atrás a los dos. No fue fácil para mí decir eso, y casi se me quebró la voz porque ellos habían sido mi familia durante los últimos 15 años. Pero después de decirle eso, decidí salir sin siquiera darles la oportunidad de explicarse y volví al hotel. Siguieron llamándome, pero no me detuve. Incluso me siguieron hasta afuera, y estoy segura de que vieron el nuevo auto que compré. Me alejé lo más rápido que pude. Después de eso, quería bloquearlos, pero simplemente no pude, porque emocionalmente todavía estoy luchando por procesar todo lo que me está pasando. Durante los últimos 5 días, han estado tratando desesperadamente de volver a contactarme y me envían mensajes de texto casi cada hora. Siguen intentando llamarme, pero no sé qué decirles. Así que simplemente leo todos sus mensajes y los dejo sin respuesta. David intentó hacerme perdonarlo los primeros días, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, empezó a decirme que sabía que lo que había hecho estaba mal y que merecía algo mejor. Pero luego empezó a insistir en que reconsiderara lo que estaba haciendo con Stacy, porque ella era solo una niña y no merecía sufrir por lo que él había hecho. Incluso Stacy me ha estado enviando mensajes con el mismo argumento, tratando de convencerme de que sabía que había estado equivocada y que solo quería que le diera una segunda oportunidad.
Decía que siempre me había visto como su madre y que estaba terriblemente arrepentida de todo. Había estado ignorando todo eso, pero ayer recibí un mensaje de texto de David diciendo que estaba harto de disculparse sin obtener respuesta y que necesitaba saber si tenía intención de volver a la familia o no. Eso me molestó muchísimo, porque él era quien había arruinado todo y no tenía derecho a hablarme así. Así que le respondí de inmediato y le dije que ya había hablado con un abogado y había presentado la solicitud de divorcio, lo cual no era cierto. Todavía estaba tratando de procesarlo todo y no había tenido la oportunidad de hablar con un abogado, pero él no necesitaba saber eso. Luego, él no respondió durante aproximadamente una hora y cuando finalmente lo hizo, me envió un mensaje largo diciendo que no solo estaba siendo egoísta, sino que aparentemente también era la villana por elegir actuar de esta manera. Dijo que estaba bien con que solicitara el divorcio y decidiera dejarlo, pero que el hecho de que también estuviera eligiendo dejar atrás a Stacy solo demostraba lo egoísta que era. Me dijo que, al parecer, Stacy había estado devastada desde que me fui y que el hecho de que hubiera dicho que iba a usar el fondo universitario que había estado reservando para ella la había golpeado muy fuerte. También sabía sobre este fondo universitario, y esa era la razón por la que no se había molestado en ahorrar suficiente dinero. Recuerdo haberle mencionado el fondo universitario varias veces. Sabía que lo había estado ahorrando para sorprender a Stacy, pero no sabía que él no tenía dinero reservado para su matrícula universitaria. De todos modos, me dijo que, como había dicho que no le daría acceso a ese dinero, se habían dado cuenta de que estaban en grandes problemas porque él no tenía nada ahorrado y ella había estado pensando en ir a una universidad fuera del estado, lo que sería aún más costoso. Ella sabe que será aceptada en la universidad de su elección, pero ahora hay una gran incertidumbre sobre si podrá asistir debido a las limitaciones financieras. Él piensa que soy una mala persona por echárselo en cara y decir que no le permitiré acceder a su fondo universitario, incluso cuando lo había estado ahorrando con la intención de dárselo eventualmente. Dice que el hecho de que esté usando este pequeño error en su contra solo para ser egoísta, especialmente después de haber visto mi nuevo auto, no tiene sentido para él y cree que realmente debería reconsiderarlo. Ahora me siento muy conflictuada sobre qué hacer. La forma en que lo plantea me hace sentir incómoda siendo la persona que le quita cosas a los niños solo para enseñarles una lección o castigarlos, porque nunca he sido así. No quiero ser ese tipo de madre. Pero al mismo tiempo, Stacy no es exactamente una niña, y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No sé, siento que me ha decepcionado, así que lo que estoy haciendo no es del todo incorrecto. Estoy muy confundida. Soy la mala por decirle a mi hijastra que ya no pagaré su matrícula universitaria después de descubrir que había estado ayudando a mi esposo a encubrir su infidelidad a cambio de regalos caros. Actualización 1. Hola, lo siento mucho por no haber podido darles una actualización en las últimas 2 semanas. Es solo que he estado realmente ocupada con el trabajo y con mi abogado, así que tenía muchas cosas en mi mente. Pero ahora tengo algo de tiempo. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original y me mostraron tanto amor y apoyo. Me alegra mucho saber que la gente se identificó con mi historia. Estoy realmente agradecida desde el fondo de mi corazón. Saber que había personas apoyándome, incluso siendo completos desconocidos, hizo que fuera mucho más fácil lidiar con todo. Así que, después de que David me enviara ese mensaje y yo hiciera esa publicación, decidí que no necesitaba entretenerme con nada de esto. La mayoría de los comentarios en mi publicación decían lo mismo, que debía bloquearlo y solicitar el divorcio lo más rápido posible para poder finalmente sacarlo de mi vida. Y eso fue lo que hice. En los siguientes días, hablé con un abogado y presenté la solicitud de divorcio. También decidí que no le debía nada a Stacy, porque incluso si hubiera sido su madre biológica, eso no significaba que estuviera obligada a darle dinero para que pudiera asistir a la universidad de sus sueños. Debería haber pensado en estas cosas antes de ayudar a su padre a engañarme. No puedes apuñalarme por la espalda y luego esperar que te sonría. Lo siento, pero no importa cuántos años tengas ni quién seas, así no es como funciona esto. Además, lo que David dijo sobre que estaba castigándola por lo que él había hecho ni siquiera era cierto. Estaba siendo castigada por lo que ella había hecho. Y dejé esto muy claro cuando hablé con ellos en persona la última vez que fui a casa. Me negué a darle el fondo universitario porque ella fue quien se negó a hacer lo correcto desde el principio y contarme sobre la aventura de su padre. Es por eso, y creo que estoy siendo justa. Si quieren enojarse por eso, son completamente libres de hacerlo, pero no voy a prestarle atención, y realmente no lo necesito, por eso los he bloqueado y ahora no tienen ningún acceso a mí. Siguen intentando contactarme llamándome desde otros números, enviándome mensajes de texto desde otros números, escribiéndome correos electrónicos desde cuentas falsas y todo eso, pero no importa, porque todo lo que hago es leer esos mensajes y correos y luego ignorarlos. Actualización 2. Finalmente recibí noticias sobre lo que iba a pasar con el divorcio, y afortunadamente, David no está impugnando nada,
Así que espero que podamos tener un divorcio pacífico y amistoso. Han pasado casi 3 semanas desde que descubrí que me estaba engañando y mi vida ha cambiado mucho. Había estado viviendo en un hotel hasta la semana pasada, pero se estaba volviendo demasiado caro. Aunque tenía el dinero y los medios para quedarme allí algunas semanas o meses más si quisiera, decidí que no quería desperdiciarlo. Así que me mudé con una amiga que ha sido increíblemente amable y generosa al dejarme quedarme con ella hasta que pueda encontrar un apartamento propio. También he empezado a considerar la terapia para mí. Mi amiga es una profesional licenciada y me dijo que realmente me ayudará a largo plazo, así que lo estoy pensando. Quizás el cambio más grande es que renuncié a mi trabajo. Es un gran paso porque he estado trabajando sin parar durante más de 20 años. Creo que comencé a trabajar tan pronto como me gradué de la universidad, e incluso antes de eso trabajaba a medio tiempo. Pero realmente creo que necesito un descanso ahora. Tengo suficiente dinero para hacer lo que quiera y haber ahorrado durante todos estos años realmente va a ser útil ahora. Estoy pensando en tomarme unos meses para reajustar mi vida y finalmente comenzar mi propio negocio. Ese siempre había sido el plan, pero decidí retrasarlo para esperar hasta que Stacy se fuera a la universidad y ya no tuviera que preocuparme tanto por el dinero. Pero ahora, nadie me retiene y puedo hacer lo que quiera. Así que ese es el plan. Voy a usar estos meses para construir un modelo de negocio, buscar inversores y todo lo relacionado con ello. Estoy realmente emocionada por el futuro. A pesar de que todavía estoy muy molesta por todo lo que ha pasado, he hablado con mis padres sobre el divorcio. No les había contado hasta ahora porque aún estaba tratando de procesarlo, pero después de hablar con ellos, también hice el anuncio en redes sociales. No mencioné ninguna razón, solo dije que me estaba divorciando y eso fue todo. Todos mis amigos y familiares cercanos saben lo que está pasando de todas formas, y ellos son los únicos cuya opinión realmente me importa. Así que no me importa lo que piensen los demás. La vida ha sido complicada en las últimas semanas, pero ahora que las negociaciones del divorcio están por comenzar y nos reuniremos con un mediador en los próximos días, espero poder cerrar este capítulo y finalmente seguir adelante de una vez por todas. Actualización 3. Hola, David y yo nos reuniremos con el mediador mañana. Es extraño saber que tendré que verlo después de casi un mes sin ningún contacto entre nosotros. Y, si ya estaba lo suficientemente nerviosa y ansiosa por esa reunión, hace media hora Stacy me envió un correo electrónico. Había dejado de escribirme después de 2 semanas y media sin contacto, y pensé que ya no quería hablar conmigo. Incluso asumí que este correo sería para pedirme que pagara su universidad, pero para mi sorpresa, me envió una disculpa completa. Parecía genuina porque ni siquiera mencionó el dinero ni nada por el estilo. Dijo que realmente estaba arrepentida por lo que había hecho, que había sido egoísta y que ni siquiera había pensado en cómo me sentiría cuando finalmente descubriera la verdad. Sabía que me había roto el corazón aún más de lo que lo hizo David y no sabía si alguna vez podría arreglar las cosas conmigo. Pero aseguró que realmente me veía como una madre y que de verdad me amaba. También explicó que todos esos regalos que David le había estado dando, ella sabía que eran parte de su manipulación. Sabía que la amante de su padre había hecho que pareciera que lo hacía por voluntad propia. Pero Stacy insistió en que en realidad había sido manipulada para guardar silencio en lugar de querer mantener el secreto por su cuenta. No sé qué creer. Tal vez realmente fue manipulada y por eso no me dijo nada. Insistió en que estaba confundida y no sabía qué hacer. Sabía que su padre estaba haciendo algo incorrecto y que solo le compraba regalos para comprar su silencio. Pero, al mismo tiempo, era su padre y no quería ir en su contra. Sin embargo, al hacerlo, me estaba traicionando a mí, y había estado sintiéndose muy confundida durante los últimos meses. Quiero creerle, realmente quiero. Pero después de todo lo que ha pasado, realmente no sé. Ya me sentía ansiosa y temblorosa, y después de leer ese correo, me siento aún peor. La extraño muchísimo, y también extraño a David. Pero sé que tengo que aprender a vivir sola, ya que aprendí de la peor manera posible que no puedo confiar en la gente, ni siquiera en aquellos que consideraba más cercanos. Así que supongo que tendré que seguir con la regla de no contacto. Actualización 4. Han pasado algunos meses desde mi última actualización. El divorcio se va a finalizar en un par de semanas y finalmente podré seguir adelante. Las negociaciones fueron bastante fáciles, lo difícil fue tener que verlo en esas reuniones. No sé qué sentí cada vez que lo veía, pero fue duro. Lo vi, y fue como una mezcla de ira, dolor y una tristeza inconmensurable, pero de alguna manera lo superé y ahora he terminado. También he podido encontrar un nuevo apartamento para mí y me he mudado. He estado viviendo sola durante las últimas semanas y ha sido agradable. Mis amigos y mi familia me visitan casi día por medio para asegurarse de que estoy bien, y realmente creo que es muy dulce de su parte. La mayor parte del tiempo tengo compañía y no llego a sentirme sola, pero sé que eventualmente estas visitas no seguirán siendo tan frecuentes como ahora.
Tendré que hacer las paces con el hecho de que ahora soy una mujer soltera, y todavía estoy tratando de aceptar eso. También he comenzado terapia, y sé que tomará tiempo aceptar y procesar todo lo que ha pasado, pero sé que de alguna manera lo lograré. No he tenido contacto con David desde la última sesión de mediación. Sin embargo, aunque no ha sido fácil, ha sido diferente con Stacy. En mi última actualización mencioné un correo electrónico que me había enviado y cómo decía que había sido manipulada. En ese momento no pude confiar en ella porque todo estaba demasiado reciente, pero la semana pasada decidí responder a ese correo. Ella me había estado enviando más correos después de ese, sin mencionar nada sobre el fondo universitario, solo contándome lo que estaba pasando en su vida. Era más como un camino de un solo sentido, en el que ella intentaba hablar conmigo y yo simplemente la ignoraba. Sin embargo, cada vez que me enviaba un correo, mi corazón se rompía y terminaba llorando después de leerlo, porque aunque nada triste estuviera pasando en su vida, yo realmente extrañaba a esa niña. Así que decidí contactarla y le dije que la extrañaba mucho. Nada más. Seguía firme en que no recibiría el fondo universitario, pero ella respondió diciendo que no le importaba, que de todas formas no lo merecía, y que había decidido ir a una universidad cerca de casa y renunciar a su universidad soñada porque no quería molestar a su padre con un préstamo estudiantil. De todas formas, aunque le hubiera pedido que aplicara y fuera su cofirmante, él habría rechazado la idea. Ha sido muy claro en ese aspecto. Van a arreglárselas con el dinero que tienen y él la ayudará en lo que pueda, pero ella también tendrá que contribuir y trabajar para pagarse la universidad, como la mayoría de nosotros hemos hecho, y según ella, está bien con eso. Hemos estado intercambiando correos y le dije que me encantaría reconstruir la conexión que teníamos, pero que necesito tiempo, porque después de todo lo que ha pasado, simplemente no puedo procesar nada en este momento. Ella lo entiende. Me dijo que puedo tomarme el tiempo que necesite porque sabe que ha traicionado mi confianza. No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero solo espero lo mejor. Cruzaré los dedos. Gracias a todos. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete para más historias como esta. Muchas gracias por ver el vídeo.